Excelente. Bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy, desde aquí, desde mi rincón hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Edificando la Creencia. Recuerden que estamos en vivo por Google Meet también. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie Edificando la Creencia. Como siempre les digo, comenzando cada uno de estos cortos. Esta es, si se quiere, la enseñanza más importante para los hijos de Dios, para los creyentes, para los cristianos. Cómo creer, cómo operar el poder que recibimos desde lo alto. Como les estaba diciendo hace rato a los muchachos, sabemos muchas cosas, de repente tenemos mucho conocimiento, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la inteligencia, o sea, ponerlo en práctica. ¿Ok? Por eso es que uno le ora a Dios y le pide sabiduría e inteligencia. O sea, sabiduría y saber qué hacer, o sea, cómo poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Como siempre les doy el ejemplo de las artes marciales. Yo puedo saber mucho, saber cómo tirar el golpe y todo lo practico y hago mis katas. Después tengo que ponerlo en práctica en el campo de batalla. ¿Ok? Y entonces el boxeador entra en un ring, el karateca entra también en su campo de batalla. Con lo que aprendió, viene a ponerlo en práctica. Entonces, en medio de esa práctica, también recibe su tanganazo, ¿cierto? Y ahí va. Pero va viendo que lo que está aprendiendo va funcionando, lo va poniendo en práctica. Ahora fíjense, le voy a dar un ejemplo de lo que es creer. Fíjense, vamos a suponer que yo voy a pelear, ajá. Yo sé cómo tirar el golpe, ¿ok? Yo sé cómo tirar el golpe, tengo la fuerza. En este caso, nosotros como creyentes recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Tenemos el poder allí, ajá. Ahí estamos ahí enfrente del contrincante, ajá. Entonces, si yo tengo miedo, fíjense, creo negativamente, aunque sepa dar el golpe y todo, no me acerco y no le doy. Yo estoy ahí como con miedo, ¿no? Ajá. O sea, no ejecuto. Entonces, cuando yo creo de verdad que tengo el poder, que le puedo dar y lo puedo vencer, entonces yo eh, creo, ¿ves? Y entonces creer en acción y lanzo el golpe. Entonces, ¡pa! ¿Ves? Se manifiesta el poder. Cuando yo creo que le voy a dar, ¿ok? Y pongo en práctica lo que he aprendido. Si me asusto y no creo, pues recuerden que el miedo paraliza. El miedo paraliza. Como las personas que tienen pánico escénico. Se trancan, no lo pueden evitar, se paralizan. El miedo, ¿qué dice la Biblia? Pues el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, cuando los leones rugen, está comprobado que emiten como una onda como de microondas que se le mete hasta con la columna, le sube, ¿ok? Y del miedo la presa se paraliza. En esos segundos que la presa está paralizada, imagínense la velocidad de un león, un felino de eso, llega y toma su presa. ¿Okay? Y después que se queda paralizada, puede que corra. Entonces se convierte en una presa. ¿Eh? Ah. Entonces, tenemos que saber qué es creer, cómo funciona eso. De hecho, para que sepan, en muchas ocasiones, como las situaciones siempre son distintas, nosotros mismos tenemos que, como ya sabemos qué es creer y cómo funciona, darnos cuenta de si estamos creyendo o no. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si yo pido algo y no se me da isofacto, es porque no estoy creyendo. Más nada. Entonces, sabiendo eso, no nos desanimamos, sino que al contrario, buscamos aprender a creer, aprender eso. Yo todos los días de mi vida, hasta el día de hoy, aunque doy clases, hago eso, busco cómo creer más y le oro a Dios, Padre, enséñeme a creer, quiero creer profundamente, levantar montañas, resucitar muertos,
Si no hay comida, dale comida 5.000. Creer y enseñar a creer, porque si yo no los enseño a ustedes a creer, no somos un equipo, entonces no tengo a esa otra persona que se necesita para operar poder. Fíjense lo que hizo Jesucristo para hacer su primer milagro. Nadie creía en él todavía. Él no tenía ninguna fama ni nada. Entonces, ¿cómo hacer para que empiecen a creer que él opera poder de Dios como del bueno? Bueno, su primer milagro, ¿cuál fue? El que le gusta a Pedrito. Convertir el agua en vino. Ahora fíjense, allí no había nadie que creyera con él realmente. Pero miren lo que hizo, qué inteligente, bueno, la sabiduría que Dios le dio. El único que no sabía, oigan bien, fíjense lo que es una creencia profunda. El único que no sabía que él había echado agua a los odres donde va el vino, era el que lo iba a probar. ¿Okay? Recuerden que en esa época y en los lugares donde sirven vino bueno, siempre hay alguien que lo prueba, el especialista. A veces tú sabes, los buchitos, ajá, y prueba el vino a ver la calidad. ¿Okay? Normalmente sirven el vino bueno cuando comienza la fiesta, tú sabes, y después van sacando el vino de menor calidad cuando la gente ya está prendida, que ya no le para nada, ni al sabor ni nada. Como uno cuando empieza con whisky y termina con anís. ¿Eh? Y ya todo arrastrado. Entonces, el único que no sabía, fíjense, que era agua, era el que lo iba a probar. Ahora fíjense, cuando el hombre va a probar ese vino, él no estaba pensando ni creyendo que podía ser agua, que podían darle a probar algo que no fuese vino. No, para él eso era vino. Él lo único que iba a probar era la calidad del vino antes de servirlo. Entonces, le llevan para que lo pruebe y él creyendo que eso es vino, ¿qué creen ustedes que hizo? Tomó vino, para él estaba tomando vino, lo probó y ¡wow! Y llamó al novio, mira, ve acá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Bueno, porque normalmente la gente saca el vino bueno primero y después saca el vino malo. Y este es el mejor vino que yo he probado. Y para que sepan, el mejor vino del mundo es el hebreo, no es el francés, es el hebreo. Lo que pasa es que, claro, ellos como nación, como habían desaparecido, no es como los franceses y los portugueses, toda esa gente que ya tienen años, tú sabes, ¿no? Con ese prestigio. Pero antiguamente, en la antigüedad, los reyes buscaban a alguien, un judío, un hebreo, para que hiciera el vino, porque era el mejor vino. Bueno, fíjense la cantidad de veces que sale la palabra vino en la Biblia. Jesucristo lo usa montones de veces. Vino, 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 vino. Bueno, que me gustaría hasta buscar la palabra, a ver cuántas veces sale la palabra vino. Más la puedo buscar aquí rapidito en la Biblia y le ponemos aquí vino. A ver cuántas veces aparece la palabra vino y se van a impresionar. Hasta yo, vino, vino. Fíjense, vino. 836 veces, dice aquí, aparece la palabra vino. ¿Qué les parece? En la Biblia. Ahora díganme que no son especialistas. Y si esa receta, eso fue inspirado por Dios, imagínense ustedes si no será el mejor vino. Entonces, volviendo a lo de Jesucristo, entonces fíjense, en ese instante que ese hombre probó, ahí se convirtió el agua en vino. No fue antes ni después, fue en el instante en que la persona cree, el que lo iba a probar, ese que actuó, chacata. Y se quedó impresionado, fíjense, el mejor vino que había probado un especialista en la materia. Entonces, en la clase pasada quedamos, esta creo que es la 11, capítulo 11 de esta serie. Ayer quedamos en que, ¿cuál es la esperanza? Que hay tres asuntos espirituales
que son revelados por Dios en los pasajes que leímos de Efesios 1, 15 al 23. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la esperanza? Para que sepamos, y Pablo le oró a Dios para que nosotros, como le oro yo por ustedes también, sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria suya para los santos? Esa herencia que tenemos de Dios. Recuerden que somos herederos. Todo el mundo quiere ser heredero de Rockefeller, de qué sé yo, de cualquier millonario. Bueno, somos herederos de el rey más rico del mundo y más poderoso. Mira, apaguen su micrófono por allí que se están metiendo unos ruiditos extraños, por favor. Y 3, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjense, según la operación del poder de su fuerza. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los superpoderes de Dios para con nosotros cuando creemos y operamos ese poder o ese superpoder poderoso? Aquí hay que hacer redundancia. Por eso es que yo al principio enseñaba que decir Dios Todopoderoso es incorrecto, porque Dios significa todopoderoso y todopoderoso. Entonces es como decir todopoderoso, todopoderoso. Pero después, en medio del estudio, me di cuenta de que, claro, la gente no lo sabe, pero utilizar esa expresión es correcta porque es la expresión de la palabra Shaddai, el Shaddai, que es el super todopoderoso. O sea, que decir el Dios todopoderoso es correcto. Es como decir el todopoderoso, el super mega ultra todopoderoso. Bueno, ese superpoder lo podemos utilizar nosotros en nuestro diario vivir. Ese poder está disponible, aquí fue donde terminamos ayer, ese poder está disponible. Ahora, el cómo recibir cualquier cosa de Dios es literalmente creyendo. Y creer es un verbo, recuérdenlo. Fíjense, uno de los tantos motivos por los cuales muchísimos hijos de Dios tienen una creencia débil es porque pasan mucho tiempo, fíjense, y los hombres en general pasan mucho tiempo dándole gloria a los demás hombres, ¿okay? Y a sus obras. Un gran cantante, un gran futbolista, un gran pintor, un gran escritor, el libertador, etc. ¿Okay? Siempre el hombre enalteciendo al hombre y a la grandeza. ¡Wow! Ah, mira, qué impresionante este hombre. Todo lo que vemos por televisión y por todo es enalteciendo a los hombres. ¿Okay? Cuando lo que hace el hombre es nada. Y ojo, y lo que podría hacer el hombre realmente. Imagínense por un segundo que el hombre no hubiese muerto, hubiera obedecido a Dios y no hubiese muerto, y por supuesto hubiese tenido vida eterna, inmortalidad, incorrupción, no hubiera envejecido nunca. Entonces, tuviéramos miles de años viviendo. Imagínense la sabiduría y las cosas que podría hacer un hombre que ha vivido 6.000 años aprendiendo, entrenando en cualquier arte, haciendo cualquier cosa, y ojo, y con la sabiduría de Dios. Imagínense la casa, los edificios, las cosas, las ciudades, todo. Imagínense lo que podría, si ahorita hay hombres que hacen grandes cosas y los que viven son 100 años, vamos a poner a alguien que todo el mundo conoce, Einstein. Imagínense que Einstein tenga 6.000 años viviendo. La guará. Ya le hubiera conocido todos los secretos a Dios. Y hubiera descubierto todos los misterios del universo. ¿Okay? Porque tiene tiempo para eso. Y de paso, bueno, imagínate, joven, con un cuerpo joven, todo el tiempo, o sea, sería espectacular. Entonces, los hombres viven dándole gloria a los hombres. Y por eso Dios dice, ¿cómo van a creer en mí si viven dándose gloria unos a otros? Aquí les tengo
de Juan 5:44, quiero leerle la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y le dije que le agregué unos versículos de, de otras Biblias, como siempre hemos hecho, que siempre vemos 2, 3 Biblias, incluyendo la interlineal de la Cueva, que es excelente, la interlineal griego-español. En la traducción del Nuevo Mundo dice: ¿cómo van a creerme ustedes que aceptan alabanzas unos de otros en vez de buscar la aprobación del único Dios? Imagínense. Y así es, el hombre siempre está pendiente de la gloria de otros hombres y no de la gloria de Dios, que realmente es el súper todopoderoso, el más inteligente, ¿ah? El mejor cantante del mundo, porque Dios canta también. El único que no escuché que cantaba era Jesucristo, pero en la Biblia todos cantan. Después van a ver el libro que estoy haciendo de, bueno, ya está listo, de El poder del sonido, que ha impresionado. Entonces, viva para exaltar y para alabar la gloria, la grandeza, la misericordia y todas las demás características de Dios. Esa es la idea. Esa es la idea. La única gloria que debe interesarle al creyente es la gloria de Dios, las cosas que hace, su poder, su grandeza, ese amor, esa misericordia para con nosotros. Nos han pintado a un Dios malo, un Dios que mata. Cada vez que se muere un niño, yo he escuchado: madre, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Porque nos han enseñado a creer que Dios se lleva a la gente, por favor. Y si es un niño, se lo llevó al cielo. Por favor, ¿cómo va a querer matar Dios a un niño? Dios es un Dios de vida. Y recuerden que la muerte entró a este mundo por la caída de Adán, por la muerte de Adán. No por culpa de Dios. El hombre es culpable de sus propias decisiones. Dios no creó robots. Dios creó seres. Ay, se me fue esto por otro lado. Dios creó seres inteligentes y libres. A mí me han dicho: bueno, pero es que la palabra libre albedrío no sale en la Biblia. Claro que no sale en la palabra como tal, pero Dios sí le dio libertad de decidir. Nosotros podemos decidir. Dios no nos obliga a decidir. Imagínense que Dios quiera obligarnos. Nada, en un segundo, sí, Señor, diga, en un segundo nos reprograme, diga que sí, 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 Señor, ¿ok? Pero no, nosotros somos sus hijos, ¿ok?